Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. En esta oportunidad les voy a compartir para hacer grannies con una linda estrella central, con punto lazada o punto puff, en relieve muy bonita, la cual la pueden utilizar para diferentes opciones de prendas. Por ejemplo, para un cojín, tapa de cojín o funda, para cortinas, para mantas o cobijitas de bebé. Tiene muchos usos. También pueden hacer, les voy a dar una idea, para hacer un lindo mantel cuadrado o rectangular. Este es el motivo central, ¿sí? Está hecho con hilo grueso 100% de algodón. A este motivo le faltan 2 vueltas para quedar de este tamaño, de 20 por 20 centímetros. Solamente le faltan 2 vueltas. Esto es hilo grueso. Por ejemplo, para un mantel o una cobijita de bebé usan un hilo delgado. Van a utilizar menos cantidad de hilo, menos cantidad de material y van a abarcar muchísimo más que con el hilo grueso. Con este hilo grueso de 2 milímetros, cada granny de estos de 20 por 20 pesa 20 gramos. Así que con hilo delgado va a pesar muchísimo menos. Es una linda opción para trabajar y para tejer y para implementar en sus labores. Ustedes verán para qué lo podrían utilizar. Una cobijita de bebé en tono rosa con blanco, este blanco con celeste quedaría preciosísimo, con un hilo bien delgado o una lana o estambre delgado quedaría divino. Después, para unir, solamente sería enfrentar granny con granny, derecho con derecho, y por el lado de atrás unimos con punto bajo o con nuestra aguja lanera. Vamos cadena por cadena cosiendo de punta a punta, de 2 en 2 o de 3 en 3, o haciendo filas, por ejemplo, de los granny. Así que el material que yo utilicé es hilo 100% de algodón, pero lo pueden tejer ya sea, en este caso, con hilo grueso, con hilo fino o con lana, lo que ustedes prefieran. ¿Sí? Tengan en cuenta que cada granny pesa 20 gramos en hilo grueso. En hilo fino no sé porque no hice, pero va a pesar muchísimo menos. Capaz que 15 gramos, capaz que 12 gramos, no lo sé, sinceramente. Utilicé un ganchillo 1.75 solamente para esconder las hebras, para no hacer gruesa la pasada del hilo, sino que cuanto mejor pase el hilo por detrás con una aguja fina, no va a quedar nada a la vista, ni lo va a agrandar, ni va a inflar nuestro punto. Para tejerlo con este hilo utilicé un ganchillo 2.50 milímetros que hace que este granny quede bien grande y bien holgadito y bien abierto el tejido, aunque este hilo lleva esta aguja 1.75 milímetros. Entonces el granny quedaría mucho más apretado. A mí no me gusta tejer apretado, me gusta más bien suelto, que el tejido fluya y que vaya por sí solo, no que cada vez que uno va a clavar se tranque, eso no me gusta, ¿sí? Por eso yo siempre uso un puntito más de lo que lleva el ovillo. Para mí me resulta sumamente práctico. Paso a contarles. Voy a tejer uno con ustedes en hilo blanco. Y lo que vamos a hacer es una cadena de inicio de 6 puntos. Hacemos el primer punto de seguro, apretamos ahí y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas para iniciar. Vamos a la primera, ¿sí? Agarramos bien la curvita esta y pasamos un punto deslizado. Ajustamos y levantamos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto, y adentro de esta argollita y escondiendo a su vez la piolita vamos a hacer 16 puntos altos, contando con esta 15. En total 16. Entonces 2, 3,
4, 5, 6, 7, así hasta llegar a 16. Para cerrar la fila, en la tercera cadena de inicio unimos con punto deslizado. ¿Sí? Bien. Acá mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto y 2 para separar. Y la consigna de esta vuelta sería: por cada punto de base, un punto alto, 2 cadenas de separación. Entonces, un punto alto, 2 cadenas, vamos al siguiente punto, un punto alto, 2 cadenas, y así nos vamos a ir por todo el contorno de este círculo, de esta manera. Bien, unimos con punto deslizado, 1, 2, 3, siempre en la tercera cadena de inicio, así, y con puntos deslizados nos vamos a ir al centro acá, en la separación de las cadenas, para trabajar ahí, suavecito nomás, porque precisamos la piolita esta, la lazadita para trabajar. Lo hice suave, estiro un poquito, y esto no cuenta como punto, cuenta lo que hacemos ahora. Vamos a trabajar lazadas en la aguja. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Todas a la misma altura, las pasamos juntas, así, y nos queda este chichoncito. Y ahora, 1, 2, 3 cadenas de separación. Y vamos al siguiente punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Estiramos bien y pasamos juntos. Ajustamos y 3 cadenas de separación. Vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo pasamos juntos y 3 cadenas de separación. Así vamos a ir por toda la vuelta. Lista la vuelta, unimos con punto deslizado acá. ¿Sí? Y ahí ya quedó unido. Nos vamos nuevamente al centro de la cadena y ahí punto deslizado y estiramos un poquito. Esto no cuenta como inicio de lazada para tejer las 5, solamente de apoyo. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo pasamos junto y hacemos 3 cadenas de separación. Vamos a hacer 4 grupos de cada punto fantasía. Entonces vamos por el primero. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo pasamos y 3 cadenas de separación. Ya tenemos el segundo grupo. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo pasamos y 3 cadenas de separación. Vamos por el tercer grupo. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo pasamos y ahora vamos a hacer 10 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el siguiente arco hacemos un punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo pasamos y lo pasamos, porque la correíta esta
cuesta un poquito pasarlo bien todo junto. Entonces tenemos que hacer esas 2 vueltitas. Entonces, 3 cadenas de separación y nuevamente vamos a tejer un grupo de 4. 1, 2, 3, 4 y 5 y lo pasamos. 3 cadenas y repetimos. 1, 2, 3, 4 y 5. 3 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos los 4 y hacemos 10 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos al siguiente arquito y hacemos el punto. 1, 2, 3, 4 y 5 y lo pasamos. 3 cadenas y repetimos el grupo de 4. Vamos a tener 4 esquinas con 4 puntos. Terminamos la vuelta y unimos como la vuelta anterior, aquí con punto deslizado. Y así tenemos nuestra primera vuelta. Y se está formando el cuadradito. Con punto deslizado nuevamente, como hacemos en cada vuelta, nos vamos al centro de las cadenas inmediatamente. Ahí estiramos un poquito y comenzamos a hacer los grupos. 3, 4 y 5. Hacemos 3 cadenas y nuevamente el punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo pasamos, 3 cadenas de separación. Hay una disminución acá para formar la estrella. 5. ¿Vieron? Teníamos 4 al principio, 3 y ahora tenemos... No, acá estoy. Teníamos 4 al principio, ahora tenemos 3. En la que viene vamos a tener 2 y en la que le sigue vamos a tener 1. Entonces ahora los grupos por cada lado serán de 3 puntitos, separados por 3 cadenas, y en las esquinas 2 cadenas nada más de separación. Con lazada en el ganchillo, adentro del arco de las 10 cadenas, vamos a hacer 6 puntos altos. Y hacemos el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estamos formando la esquina. 3 cadenas de separación y nuevamente 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Antes de llegar a la esquina, 2 cadenas de separación y al finalizar la esquina, 2 cadenas de separación. 1, 2. Ahora en el arquito vamos a hacer los grupitos. 2, 3, 4 y 5. Los pasamos juntos, 3 cadenas de separación. Repetimos. Y ahora finalizamos con 2 cadenas. Entonces tenemos un grupo de 3, la esquina separada con 2 cadenas, 6 puntos altos, 3 cadenas, 6 puntos altos. Separamos antes de llegar a los grupos con 2 cadenas, hacemos el grupo de 3, finalizamos con 2 cadenas y en el arco mayor
nuevamente 6 puntos altos, 2, 3, 4, 5 y 6. Separamos con 3 cadenas y nuevamente 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Finalizamos con 2 cadenas y continuamos con los grupitos. Tenemos conformadas las 4 esquinas con el relleno y continuamos. Luego de unir con punto deslizado, nos vamos nuevamente con punto deslizado y empezamos a trabajar los puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. 3 cadenas y hacemos el que sigue. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá ya tenemos los dos motivos de nuestra estrella. Separamos con 2 cadenas y nos vamos acá a las 2 cadenas que hicimos en la vuelta anterior y ahí adentro hacemos 2 puntos altos. 2. Ahora tejemos un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Esto que estamos haciendo se repite en todas las esquinas. Un punto sobre cada punto. Adentro del arco hacemos 2 puntos altos. 2. 3 cadenas y 2 puntos altos nuevamente adentro del arco. Ahora un punto sobre cada punto de base, sobre los 6 que tejimos. Tenemos los 6 y ahora tejemos 2 afuera. 2 cadenas y hacemos el grupito. 1, 2, 3, 4, 5. 3 cadenas de separación y nuevamente el grupito. Dos cadenas para separar y 2 puntos altos antes de los 6 puntos anteriores. Y ahora arriba de los puntos repetimos. Adentro del arco 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos adentro del arco y repetimos los 6 puntos altos más los 2 adentro de la cadena, todo igual en todas las esquinas. Casi tenemos la estrella o asterisco. Unimos con punto deslizado y con punto deslizado nos vamos nuevamente al espacio que sigue. Estiramos y comenzamos a hacer el grupo. En este caso va a ser un grupo solo, o sea, un punto fantasía solo, y ya quedaría conformada la punta. 2 cadenas de separación y vamos acá al huequito que sigue y ahí mismo 2 puntos altos. 2. Rellenamos los puntos altos de la vuelta anterior, tejiendo encima de ellos un punto sobre cada punto. Todo esto es de repetición por cada lateral de nuestro granny.
Ahora tejemos adentro de las 3 cadenas 2 puntos altos. 2. 3 cadenas de separación y nuevamente 2 puntos altos. Tejemos encima de los puntos, tal cual lo vemos. Y nuestras esquinas quedan bien tupidas. Y lo que se va a destacar va a ser la estrella, que la pueden hacer de distintos colores. La estrella de un color, por fuera de otro, el centro de otro. Ahora tejemos 2 puntos altos en la cadena de la vuelta anterior. Esto se repite acá y se repite acá. 2 acá, 2 acá. 2 cadenas y hacemos el punto fantasía. 2, 3, 4, 5. Lo pasamos. 2 cadenas. Tejemos acá los 2 puntos altos. Y continuamos la siguiente esquina igual como trabajamos esta. Bueno, aquí ya quedaría terminado lo que sería el diseño de la estrella. Para llegar a los 20 centímetros nos faltan 2 vueltas, que ya no dibujaríamos. Simplemente hacemos el relleno, todo por alrededor. Entonces, ya nos separamos con cadenas ni nada. Nos vamos acá al costadito con punto deslizado ahí, porque arriba del chichoncito no vamos a trabajar. Entonces, 3 cadenas para el primer punto. Y acá ya no van 2, solo 1, que es ese. Y continuamos cómo se presentan nuestros puntos por cada punto de base. Hasta llegar al arco de la separación de cadenas. Una vez en el arco de separación de cadenas, tejemos igual que la vuelta anterior. 2 puntos altos adentro, 3 cadenas, 2 puntos altos adentro del arco. Y continuamos tejiendo sobre cada punto un punto alto. Antes de llegar al punto fantasía tejemos un punto y después del punto fantasía tejemos un punto alto. Eso sería todo. Un punto alto acá afuera y pasamos después del punto fantasía un punto alto. En esta vuelta va a quedar esta abertura que es normal y está bien, pero en la siguiente ya no se nota. Así seguimos por todas las esquinas de igual manera. Van a tejer esta vuelta y la que sigue de igual manera, 2 vueltas. Así es como quedaría de 20 por 20. Entonces, si lo hacen, por ejemplo, para la tapa de un cojín,
y es de género, se trasluce el color del género y queda muy bonito, muy vistoso. Pueden hacerle una sola tapa y unirlo con puntaditas invisibles, con costura, o pueden hacer dos iguales, enfrentan adelante del cojín y por el lado de atrás y lo unen con punto bajo o una mini puntilla que hemos aprendido a hacer. Son ideas que les doy. O hacen las dos tapas juntas, las unen con punto bajo y le dejan una abertura pequeña para pasar el cojín por allí adentro y después sacar para lavar. Le hacen una puntadita escondida o le ponen un botoncito. Para el tema de los niños, para la mantita, la cobijita para la cuna, lo hacen con hilo delgado y les va a quedar bien bonito para una cuna, por ejemplo. Y si fuera para un mantel, lo que tienen que hacer también con hilo delgado quedaría mucho más lindo que con este hilo, mucho más lindo. Lo hacen con un hilo fino y continúan después de esta vuelta o final, vuelta tras vuelta, vuelta tras vuelta, hasta llegar al diámetro de vuestra mesa y les queda este centro. Y si no, hacen diferentes motivos y los van uniendo. La manera de unir más fácil es derecho con derecho, ¿sí? Y con una aguja lanera de punta roma, con el mismo hilo o un hilo que quieran destacar, pasan cadena por cadena, de un lado hacia el otro, de acá hacia acá, como he enseñado en el canal tantas veces. Y si no, con simple punto bajo, que es tomar el hilo, voy a tomar blanco porque este es blanco, lo estoy haciendo del revés. Entonces vengo acá, voy a tomar la aguja más fina para poder entrar bien al centro y lo paso, hago una cadena y me voy al punto que sigue, lo traigo y lo paso, voy al punto que sigue, bien fácil, y lo paso, voy al punto que sigue. Tienen que ser correlativos, ¿verdad? Porque están perfectos los granny, entonces no nos podemos meter en cualquier punto y siempre vamos viendo. Esto lo pueden hacer del revés o del derecho. Si lo hacen del derecho, le ponen un color a contratono para que se destaque bien, entonces queda con un relieve, y así van por toda la vuelta y les queda de esta manera la unión y no se nota nada, queda bien bonito, bien bonito. Así que ustedes verán cómo lo hacen, si cosiendo o haciendo punto bajo. Este va a ser el inicio de la entrega de Granny's Square y después haremos otro con otros motivos, otros diseños para que ustedes puedan implementar. Espero que les haya gustado la consigna de este día, que lo compartan entre sus amigos, amigas, sus redes sociales. No se olviden de dar un like a mi canal y donde sea que tú te encuentres, deseo que Dios ilumine vuestro hogar, vuestra salud, de vuestros seres queridos, el tuyo por supuesto, que haya siempre prosperidad, que nunca les falte nada y que tengan todas las puertas abiertas de esos deseos que tiene cada familia en cada hogar que necesitan para salir adelante. Les agradezco con todo mi corazón de la manera más sincera que tengo de ser. Hasta pronto.